Vamos a ver las diferencias entre tener un boleto de clase turista y uno de clase premier. Hoy se ve súper jugoso y delicioso. Hola amigos, hoy es el último día en China y fue de verdad una gran travesía. Justo ahorita estamos ya en el aeropuerto, listos, preparados para irnos. Por aquí, avioncitos. Ya me debo ir a abordar mi vuelo en unos minutos. Está muy cool, el vuelo es con Aeroméxico, directo de Shanghái a Ciudad de México. Ninguna escala, eso está increíble. Gran vuelo, directo. No sabía que existía, es un vuelo directo de China a México, qué increíble. De verdad, espero muy pronto poder regresar a China y conocer más, porque estoy seguro que hay muchísimo más que ver, muchísimo más que aprender. Ok, esto acaba de dar un giro bastante interesante. El avión resulta que estaba bastante desocupado. Entonces, mis amigos de Aeroméxico nos ascendieron de asientos a asientos de primera clase. Eso va a estar cool, va a estar mucho más cómodo volar de regreso. Estoy emocionado, miren, China nos despide de una buena manera, de una manera propia. Nunca he volado con primera clase de Aeroméxico. Eso está bastante cool. Vamos a darle. Vamos a empezar a documentar toda esta experiencia. Ustedes ya han visto en el canal muchas veces cómo se vuela en clase turista. Entonces vamos a ver las diferencias entre tener un boleto de clase turista y uno de clase premier. Ahora que lo recuerdo, ya una vez había volado con clase premier de Aeroméxico, pero no fue como tal primera clase, pues fue un vuelo muy cortito. Este es un vuelo de creo que 19 horas. Entonces creo que en efecto se va a notar la diferencia. Vamos a volar en un Dreamliner de Boeing, que son los aviones más nuevos que tiene ahorita Aeroméxico, es lo más novedoso. Primera diferencia, en clase turista volaríamos allá, de ese lado del avión, pasando esta cortina. Y ahorita, al estar en clase business, estamos en esta cabinita que está apartada de todo esto. Y oh sí, ya desde este momento se empieza a notar la diferencia en los asientos. Chéquense esto. ¡Boom! Este de aquí es nuestro asiento, es nuestro espacio en el cual estaremos habitando las próximas creo que 19 o 20 horas. Segunda diferencia que estoy notando de volar en primera clase con Aeroméxico es que tienes tu propio espacio muy personalizado de equipaje de mano. Miren aquí, todo esto es para mí, todo esto es para mí. Cuando se vuela en turista tienes que obviamente compartir estos, y muchas veces pasa que si llegas tarde al check-in tienes que poner tu maleta hasta atrás porque ya no cupo arriba de ti. Esa es otra comodidad que sin lugar a dudas vale por completo la pena. Me quitaré ya mi chamarra de niño YOLO, ya suficientes colores por hoy. Por aquí tenemos un pequeño espacio para la mochilita, la chamarra colorida y todo este espacio, para piernas. Vamos a probar, vamos a testear la comodidad de este asiento. Está bueno, está mucho más amplio que los asientos convencionales. Tenemos más espacio de ambos lados. Y oh sí, esta es yo creo que la parte más emocionante de todo esto. Tenemos botoncitos aquí. Entonces vamos a ver, vamos a calar de qué se trata todo esto. Oh sí, piecitos sean levantados. Oh sí. Respaldo normal y cama completamente. Vamos a probar cama. ¿Se hará una cama realmente? ¿Seremos completamente horizontales? ¡Oh cielo santo! ¡Qué delicia! En el último video que convertí un asiento en cama, hicieron ustedes muchos memes con el qué delicia. Ahora con el ¡oh cielo santo! Por supuesto que también los conozco muy bien. Una cama completamente. ¡Oh sí! Otra diferencia de la cual me acabo de percatar, amigos míos, chéquense esto de aquí. Tenemos toda esta estación de contactos. En clase turista de Aeroméxico tampoco está nada mal. Tienes aquí enfrente en tu pantallita un contacto USB en el cual puedes cargar tu celular, pero aquí puedes ir cargando tu celular, tu computadora, tus audífonos van aquí. Y los audífonos en clase turista son chicharitos que a veces lastiman un poquito. En primera clase ese no es un problema. Esta joyita, miren, son audífonos y son esponjas a la vez. Audifo-esponjas, así yo los denomino, así yo los llamo. Y este otro de aquí es un detalle muy notorio que no había mencionado. La pantalla
es mucho más grande. Digo, no sé medir a 100 pulgadas con el tanteo de mi mano, no sé cuántas pulgadas sean, pero sí calculo que es el doble de grande que la de clase turista. Oye, nada mal, ¿eh? Ahora, tal vez ustedes están viendo la pantalla y diciendo, Luis, está muy lejos de ti. O sea, ¿cómo te vas a tener que estar estirando, no? Y si estás acostado, ¿qué? ¿Te levantas para cambiarle a la serie que quieras ver, lo que sea? ¿O no, que no, amiguitos? Tenemos aquí un control. Se me cayó. Como un Game Boy muy largo, ¿no? Jugo, agua, champán. Champán. ¿Por qué no? Gracias. Este detallito, esta diferencia está muy cool. En turista, digo, no está mal. Te dejan tu botellita de agua ahí para que la tengas a tu acceso en todo momento. Pero aquí entras y te ofrecen champucito. La verdad es que nunca me ha gustado mucho el sabor del champú, pero pues bueno, se agradece. Dejaré de grabar un momento, pues ya estamos por despegar. Pero ahorita les sigo enseñando qué es lo que tiene esta aeronave. Decidí meterme al baño a ver si cambia en algo en clase Premier en comparación a clase turista. Y por lo visto no es una gran diferencia, pero sí existe, sí cambia. Primera diferencia pequeña que he notado, pero que está cool. Tenemos al parecer una ventanita. De verdad no tenía conocimiento de eso, nunca había visto eso. Una ventana en el baño de un avión. Te dan un kit. En clase turista igual te dan un kit, es muy pequeño, algo básico, muy completón así, no me lo tomen a mal. Pero este tiene un estuchito muy elegante, vamos a ver qué contiene. Son calcetines. Ahorita me los voy a super colocar, ok, calcetines. Miren nada más, como cremitas. Tapones para los oídos, un peinecito para el bigote. Yo no traigo bigote, pero para el cabello, ¿no? Y por supuesto nuestro kit de limpieza dental. Creo que nos hemos encontrado con la mayor diferencia de toda esta experiencia. La comida deliciosa comida. Estoy entre los asientos y los alimentos. No sé cuál me gusta más, pero tener las dos es simplemente magnífico. Tengo por aquí algo así como una pasta. Después de plato fuerte tengo un corte de carne con vegetales y puré de papa. Hoy se ve súper jugoso y delicioso. Y miren esto de aquí. Esto es simplemente ridículo. Tenemos un salerito y un pimienterito, no sé cómo se diga. La comida de clase turista, la verdad, también es bastante buena, pero no tiene comparación. Está excelente, está maravilloso. Oh, diantres, amigos míos. Algo acaba de suceder. Esto acaba de suceder. Miren esto, está rotísimo. Y se me rompió de una manera muy curiosa. Se me habían caído al mar, se me habían caído albercas, pero así que el cristal se rompiera nunca me había sucedido. Entonces chéquense esto. Yo tenía mi celular en la bolsa. Me quedé dormidito con el teléfono en la bolsa. Entonces se cayó justo ahí en esa ranura. El asiento estaba hecho completamente cama. No me tomé ni siquiera la molestia de alumbrar el hoyito a ver si estaba por ahí. Entonces como que mi primera reacción fue, no, pues voy a enderezar el asiento y así ya lo encuentro ahí atrás. Justo en el momento en que aprieto este botón, el botón que endereza el asiento, escucho nada más así pero fuerte, como si un borracho hubiera aventado una botella de cerveza al piso con enojo. Así quebró. Alumbré y lo saqué para encontrarme con esto. Así pasa. ¿Qué les voy a decir? Es una metáfora de vida esto, amigos míos. La vida da, la vida quita. La vida te da un asiento en primera clase gratis y la vida te quita un teléfono. X, no importa, no le afecta a nadie. Nada más quería contarles porque me pareció algo muy divertido, algo muy inusual. El primer teléfono que rompo y es de esta manera. Bueno, seguiré durmiendo o algo.
Gracias, que estés bien. Y última diferencia que he hallado y que está cool, eres de los primeros en bajar del avión. Entonces te ahorras las grandes filas que se llegan a hacer. Llegas más rápido por tu maletita y ¡boom! Te vas, te retiras del aeropuerto. Pues tremendo que estuvo este viajecito en clase Premier de Aeroméxico. Vale por completo la pena, de verdad es mucho más cómodo. El tiempo se pasa más rico. Y en esta ocasión que fue un upgrade gratuito, pues qué mejor. Y bueno, amigos míos, con esto concluye esta aventura épica, tremenda aventura. China, gracias por increíbles experiencias, por hacerme descubrir mucho más de mí mismo. De verdad, espero muy pronto regresar por tus tierras y conocerte más a fondo. Pero debemos continuar con la siguiente aventura, que ¿cuál será? No lo sabemos. Como yo siempre les digo, no podemos quedarnos atorados en una sola aventura, en un momento en el pasado. Tenemos que seguir para adelante, siempre buscar construir más y más momentos inolvidables. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en esta larga aventura. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo.